10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a 2 señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. La familia, al igual que la iglesia, es una institución creada por Dios y en los últimos tiempos ha sido una de las más atacadas. Pero la palabra promete que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Por eso el pastor David y la pastora María Cristina han destinado este tiempo para traer luz y verdad bíblica a la familia de hoy. Si tú tienes alguna pregunta, necesitas un consejo u oración en tu área familiar, escríbenos a living.wcc@gmail.com o al número de WhatsApp +1 469 688 6702. Nuestros pastores estarán respondiendo a todas tus inquietudes. Pastor David, pastora María Cristina, gracias por este tiempo. Bienvenidos. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este espacio para la familia, para los hogares, bueno, y para todos los que están interesados en que su núcleo familiar sea de entera bendición y conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que bienvenidos, y hoy, bueno, como lo pueden ver, no me encuentro sola. Conmigo está mi amada esposa, mi vida. Dios te bendiga. Ay, Dios les bendiga a todos. Qué alegría poder estar con ustedes una vez más, compartiendo de la palabra, compartiendo de lo que Dios está haciendo y de lo que hará, porque mayores y más grandes son las obras de Dios. Yo digo que a medida que nos vamos creciendo en el Señor, vamos creciendo en Cristo, Dios va haciendo obras cada día maravillosas, más grandes, más magníficas. ¿Y por qué digo esto? Porque dice que no solamente cada mañana son nuevas sus misericordias, sino sus obras más poderosas. Si tú miras en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El diablo vino, destruyó todo, pero dice, el primer día que hizo, separó luz de tinieblas. Pero a medida que avanzaban los días, las obras de Él se iban siendo, ¿qué? Mucho más grandes, más poderosas. Quiere decir que entre más avancemos en Cristo, más veremos su gloria. Así que preparémonos para hoy este estudio glorioso de familia que sé que va a enriquecer tu vida y te va a llevar a una vida de bendición. Así es, y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este hermoso tiempo, espacio. Démosle gracias al Señor por la vida que nos regala,
porque es un privilegio el poder tener hoy vida. 1, para escuchar la palabra del Señor. 2, para tener nuestro día a día. 3, para arrepentirnos, cambiar cosas. Bueno, infinidad de cosas que podemos hacer de verdad con esta oportunidad que Dios nos da. Pues vamos a darle gracias al Señor y vamos a aprovecharlo al máximo. Así que si ustedes me están viendo allí hoy, denle gracias a Dios por la vida, denle gracias a Dios por poder escuchar la palabra, denle gracias a Dios por tener su esposo, sus hijos, porque hay muchos que hoy amanecieron y lastimosamente uno de ellos falleció, uno de ellos no está, uno de ellos partió. Pues hoy démosle gracias al Señor y pidámosle a Él que nos ayude a poder tener esa familia que nosotros anhelamos, que cada uno de nosotros anhela, pero que también Él desea, porque Él desea ver hogares bendecidos, hogares unidos, hogares que se pueda cumplir y ver la palabra de Dios en cada uno de ellos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios mío, te damos infinitas gracias, Padre, por el tiempo, gracias, Padre, por el espacio, gracias por permitirnos estar hoy delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor. Padre, para tener este hermoso tiempo, este hermoso espacio, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por permitirnos tener a nuestra familia, por permitirnos tener ese esposo, esa esposa, esos hijos, Señor, esos nietos, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos das, Señor. Padre, porque aquí estamos, Señor, es por ti. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana. Yo te pido que lo puedas bendecir, que puedas hoy, Señor, derramar, desatar tu gloria sobre cada uno de ellos, sobre sus vidas, sobre sus corazones, y que esta palabra sea una palabra que les edifique, les reconforte, me lo llene, Padre Santo, Señor, de una manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y hoy vamos a ver un tema importantísimo y es la disforia de género. Y usted dirá, ay, pastor, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es la disforia de género? Es algo que se ha vuelto muy popular y es acerca de la identidad de sexo. La orientación sexual. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque hay niños tan pequeños como de 4 años que ya están en desacuerdo con su género. Y es una sociedad en la que vivimos. Vamos a ver si eso se presentó en la Biblia y si se presentó, cómo se lidió y cómo Dios nos da claves para poder lidiar con un mundo tan caído, depravado y deformado, pero con cuánto cuidado hay que tenerlo para con nuestros hijos. Y hoy vamos a ver el tema de cómo y por qué preocuparnos por la sexualidad de nuestros hijos. Y para eso, pues vamos a seguir nosotros tocando la Biblia, y ya vamos en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, y ya vamos en el capítulo ¿qué? 2. Capítulo número 2, y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña cosas tan increíbles, tan grandes, tan poderosas y tan importantes con respecto a nuestro hogar. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo número 2, versículo número 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Bueno, esto es interesantísimo y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es la primera vez en la palabra de Dios, en la Biblia, que vemos cómo un padre se preocupa por la identidad de género de su hijo. Es la primera vez que lo vemos. Vemos, ojo, padres que sufren del cambio de género, o más bien, de la inclinación sexual de sus hijos, porque eso lo vimos con el hijo de Noé, uno de que tuvo una inclinación sexual hacia los del mismo género, y eso lo hablamos de que hay que ponerle mucha atención a eso. Pero también hoy vemos en la Biblia cómo la Biblia nos enseña a que hubo un padre que se llamó David,
que le importó no solo la inclinación sexual, sino la ideología sexual y de género que tenían sus hijos. Hoy, en un mundo donde se celebra la fluidez de género. ¿Cómo así la fluidez de género? Que la mujer se siente ser hombre, el hombre se siente ser mujer, y hay unos que no sienten qué son, entonces no tienen género, que son los binarios. Y digamos que hoy abundan lo que nosotros llamamos los transgéneros, como los drag queen, y que están dirigiendo clubs de cuentos en las escuelas bíblicas. Sí. Hoy los drag queens, como ellos se disfrazan, escúcheme bien, son los que están contando los cuentos a los niños. Hoy de hecho, veía yo las noticias últimamente como hoy los drag queens, una de las principales representantes de ellos dijeron, vamos por tus hijos. O sea, ellos quieren empezar a hacer eso. Y todo el mundo se sorprende y como que se alarma y dice, por Dios, estamos en una generación depravada. Siempre ha sido así. Sí. O sea, el pecado cambia de forma, pero sigue siendo el mismo pecado. Y cuando vamos a la Biblia, Dios nos muestra a un David que también sufrió de que su hijo Salomón, escúcheme bien, tuviera una falta de identidad ¿de qué? De género. Y vamos a leerlo de una manera más delicada, más detallada, despacio, para que los hermanos miren dónde se presenta esto. Listo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Punto. Esfuérzate y sé hombre. Y sé hombre. ¿Por qué un rey le dice a su hijo que se esfuerce en ser hombre? Porque es prácticamente lo que está diciendo. Esfuérzate y sé hombre. Y sé hombre. Pero cuando lo leemos en el hebreo, es esforzarse en ser hombre. Porque es que resulta que Salomón no tuvo que esforzarse porque todo se lo dio su padre. Lo dejó rico porque fue uno de los reyes más exitosos sobre la tierra. Lo dejó en paz porque había tenido paz sobre todos los reyes que lo rodeaban, porque Salomón no tuvo una sola pelea. Entonces Salomón no tenía por qué esforzarse. Si lo vemos en el término de esforzarse, se tenía que esforzar en ser hombre. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Porque Salomón carecía de la figura paterna. Fue criado por su mamá y las concubinas. Entonces, todas eran mujeres. Entonces resulta que él careció de una identidad de padre. Y quizás David, un guerrero de nacimiento, que se le quedaba la espada trabada en la mano, pues yo creo que Salomón entró saltando, de pronto pintaba las uñas, qué sé yo. Con una flor. Con una flor, qué sé yo. Y cuando David lo ve, le dice, ay, ¿este man qué? Esfuérzate en ser hombre. Ese era el mayor de los esfuerzos y la mayor de las preocupaciones de David antes de morir. Y yo creo que hoy por hoy esto se aplica a nosotros, porque a nosotros nos toca, una de las mayores preocupaciones que debemos de tener como padres es en el enfoque de género y sexual que tienen nuestros hijos. Porque es que el cambio cultural que se ha visto está transformando nuestro vocabulario. ¿Y cómo y por qué digo que está transformando nuestro vocabulario? Porque por lo menos el término género hoy ya no es el mismo término género que en nuestros días se veía cuando se identificaban masculino y femenino. Hoy el término género cuenta una cantidad de entidades y de hecho hoy ya no es femenino, ya no es masculino. No, hoy se encuentran más de 5 clases de sexo. Quiere decir que género hoy ya no es masculino, femenino, sino masculino, femenino, binario, no binario. Bueno, una cantidad de cosas. Y hoy muchos hablan de la orientación sexual. Y eso, de la manera que lo hablan, va en contra de la palabra de Dios. Porque de hecho nosotros miramos que la Biblia no soy yo. Sí, señor. Es la Biblia que dice,
escúcheme, que Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó. ¿Imagen de quién? De Dios. Y dice, y los bendijo y sean fructíferos y multiplíquense. Pero antes dice, ahí en Génesis 1, 27 y 28, dice, hombre y mujer lo creó. Dios no dice que creó términos no binarios. No dice que creó al hombre y al hombre para que se unieran ni a la mujer, sino que según la Biblia creó al hombre y a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy estamos viviendo algo que David vivió en forma diferente y se llama la distrofia de género. ¿Qué es la distrofia de género? Porque muchas veces estamos mirando que hoy es escandaloso, pero David también lo vivió, pero Noé también lo vivió. ¿Y qué es la distrofia de género? Pues la distrofia de género es un término clínico para el malestar o la insatisfacción que una persona tiene con su género. Okay. Quiere decir que hay una persona que dice, yo no me siento bien siendo hombre. Ajá. Yo me siento mujer. Ahora, el problema de esto es que yo puedo decir, yo me siento vaca, pero el hecho de que yo me sienta vaca no me hace a mí una vaca. Sí, correcto. Hoy la gente dice, yo me siento mujer, pero el hecho de que seas mujer, que te sientas mujer, no te hace ser una mujer. Y hoy hay una polémica grande porque en los deportes, ahí dice que los hombres dicen, yo me siento mujer, y van y pelean contra una mujer, y pues obviamente que la matan, la destruyen, la acaban. ¿Sí me va a entender? Completamente. Yo digo por qué, y esto es una falacia del diablo terrible, porque yo digo por qué las mujeres no se sienten hombres y van y compiten contra hombres en pesas. ¿Sí? Sino que los hombres que son cobardes son los que se sienten mujer para poder ganarle a la mujer, porque a un hombre nunca le pudieron ganar. ¿Sí me va a entender? Sí. En la mayoría de los casos se ve eso. Que es la cobardía, pero el diablo ha torcido toda la mente y hoy hay algo que se llama distrofia de género, que no solamente es algo de hoy, sino que David también lo vivió con su hijo. Con su hijo. ¿Por qué? Porque la distrofia de género se ve que hay dos distrofias de género. Una de aparición muy temprana, que consiste en la incomodidad que alguien siente o tiene respecto a su género, que comienza desde muy pequeño, de edades de los 2 a los 4 años, pero que es producto del ambiente. Le voy a poner un ejemplo. Yo viví con 4 hermanitas. Era el único hombre en la casa. Y la mayoría de personas con las que yo me relacionaba eran mujeres. Entonces resulta que Nana le peinaba el cabello, la nana nuestra le peinaba el cabello a Marcela, Marcela le peinaba el cabello a Ligda, Ligda le peinaba el cabello a a Mela, y Mela le peinaba el cabello a Loida, y resulta que a mí nadie me peinaba el cabello y yo me lo quería peinar como ellas. Mi mamá se peinaba el cabello, yo nunca tuve a mi papá en la casa. Mis hermanos nunca estaban en la casa, porque yo tengo 2 hermanos de parte de papá en su anterior matrimonio. Él quedó viudo, pero nunca estaban en la casa. De hecho, los primeros años no vivieron con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no tenía una figura paterna, sino lo que me rodeaba a mí eran mujeres. Y ese ambiente, por eso es que la Biblia es tan perfecta cuando habla de que es necesario de que el hombre y la mujer estén juntos, y por eso es que hoy las mujeres madres solteras les toca tan duro, porque a las madres solteras van a sufrir. Por eso es que el homosexualismo, la lesbiandad, todo eso es una distrofia de género que se genera desde muy pequeño, porque el niño necesita un padre y necesita una madre, porque de los dos va a tomar. En uno va a tomar características y en otra va a tomar identidades.
Y los dos necesitan ese balance, por eso Dios lo hizo todo perfecto. Pero hoy vemos a las niñas que se dejan embarazar y que los muchachos se van y resulta que hoy crecen madres solteras y eso genera unos problemas tremendos y faltantes tremendos. Yo no estoy, ni puedo decir, por eso es que aún Jesús tuvo que tener un padre La figura paterna. terrenal. Como ser humano tuvo que tener un padre terrenal. O sea, ella no concibió por José, Sí. porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero aún así Dios le dejó a un padre Y que le enseñó. y le prohibió a José que la dejara embarazada por la necesidad que se tiene de esto. Entonces resulta que yo crecí, y un día mi mamá me pilla durmiendo con la pijama de mi hermana, porque yo veía que todas tenían pijama larga y yo no tenía, y a mí nadie me enseñó. Yo no tuve un papá que me dijo, mire, es que son diferentes, y hablar de sexo en mi hogar o en el hogar de mis padres, eso era un tabú que no se mencionaba. La palabra sexo ya era pecado, lo que pasa en muchos hogares cristianos. Sí. Entonces resulta que mis hermanas, mis papás se iban para la iglesia, pastores, pero se iban para la iglesia, nosotros nos dejaban la casa, nos dejaban con la nana, y la nana, pobrecita, haciendo aseo, y nosotros jugando, pues yo jugaba a las muñecas. Y resulta que mi identidad empezó a ser, ¿qué? Distorsionada, porque yo me sentía incómodo. Yo no voy a decir que es que soy homosexual ni nada, gracias a Dios, no, que se corrigió esa distrofia de género, pero yo me relacioné fue con las cosas de mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Me empecé a sentir incómodo con mi cabello corto porque yo lo quería tener largo, porque eso era lo que veía, Lo que te rodeaba. lo que me rodeaba. Yo quería pintarme las uñas como mis hermanas jugaban y ponerme cositas y pulseras anillos, como ellas se lo aretes. ponían porque yo no tenía. Entonces resulta que la distrofia de género empieza, que es la que vemos aquí con Salomón, Sí. por el ambiente que lo rodea. Y yo le digo, igual que las niñas machonas, que crecen con una ambiente de hombres. Sí, totalmente, sean hombres porque no tienen su mamá, porque les abandonaron, o de pronto, como tú lo Y dices, carecen de aspectos femeninos, exacto, de esa feminidad que caracteriza a las mujeres. que las vemos en muchas americanas, que su papá es el que las cría y gustándole el fútbol americano, gustándole las cosas de hombre, y resulta que hoy vemos mujeres que se rapan el cabello, que andan con botas de hombres y que les gusta parecerse a hombres porque carecen de esa feminidad Sí, señor. que las debe caracterizar. Y por eso la Biblia dice que el pecado, por eso le dice a la mujer que se deje crecer el cabello, y no porque cortárselo sea pecado, sino porque es una marca de feminidad. Quiere decir que la Biblia le anima a la mujer a ser femenina, Y al hombre no a ser su floja, masculinidad. no a ser floja. Y por eso dice la Biblia a los hombres que no pierdan su masculinidad. Por eso le dice que, y Pablo le habla y le dice, pues prohíbe a los hombres que se echen con varones, pero también dice a los hombres, y es algo que me encanta de la Biblia. ¿Por qué? Porque hablando de esto, le dice aquí en Romanos, le dice acá en Romanos, le dice, cambiaron el uso natural por el contra la naturaleza, dice la Biblia. Al igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo la retribución debida a su extravío. Pero luego, más adelante, habla de que el hombre no puede ser afeminado. Dice, ni los afeminados entrarán al reino de ¿qué? De los cielos. ¿Y quién es un afeminado? Es un hombre que ha perdido su masculinidad. Empieza a hablar así, empieza a mirar así, empieza a cogerse las manitas, y es hombre, pero es afeminado, que es la primera distrofia que tenemos de género, el afeminismo. O sea, los afeminados. O las mujeres que se vuelven machonas, que siguen siendo mujeres, pero que pierden las características naturales de su género. Entonces esa es la primera distrofia que vemos, y eso se genera por el ambiente que nos rodea, que impacta mucho. Entonces, por eso es muy importante hoy, para cuidar la sexualidad de nuestros hijos, mirar sus amigos, mirar qué los está rodeando, porque eso los va a impactar en su desarrollo e identidad de género. Y por eso David coge, escúcheme bien, y se preocupa por la feminidad que estaba teniendo ¿quién? Salomón. Y le dice que se esfuerce
por ser hombre. Bueno, pastor, ¿y qué le pasó a usted? ¿Y cómo logró ser macho y hombre y tener familia? Pues un colegio militar me ayudó muchísimo. Sí, mi mamá cuando vio eso me dijo, se va para el colegio militar, hermano. Y claro, yo era muy delicado. Yo era muy delicado. Y cuando llego al colegio militar, hermano, me sacan lo delicado y me ponen lo macho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde una figura paterna es tan importante, una figura de hombre es muy importante. Entonces tenemos que mirar, ¿qué más? Sigamos mirando, pero antes de mirar, porque mucha gente dirá, uy, pastor, este tema está muy importante. Y si usted quiere seguir aprendiendo de esto, porque hoy vamos a enfrentarnos a lo que David se enfrentó. Sí. Y hoy nos estamos enfrentando con mucha más intensidad, porque el diablo sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y si usted, esto no es de ir a hacer como muchos cristianos, ay, nos vamos a oponer a eso. No, el anticristo va a ser homosexual porque dice que no tendrá gusto. ¿Por qué? Por las mujeres. Esto se va a ver. Y no es de ir a la calle a tratar de oponernos. Es cuidar nuestras familias y poder ayudar a otros a que tengan cuidado para que el mundo no los dañe. Amén. Porque ¿qué sacamos acá allá en la calle con carteles? Nada. Pero sí cuidando nuestro hogar, sí mirando, hombre, ¿qué nos rodea? Saber que a David le pasó eso y saber que a muchos en la Biblia le pasaron eso y que nos enseña la Biblia para cómo cuidar estas cosas. Pero yo quiero invitarlo a esto y todos los domingos. ¿A dónde, mi vida? Bueno, a las 12361 Lewis Street, Garden Grove, California, la suite 102, a escasos pies de la Catedral de Cristo. Estamos ubicados nuestra iglesia para que ustedes nos puedan acompañar este y todos los domingos a las 10 de la mañana. Ya pronto nos mudaremos porque no cabemos y de verdad el espacio es muy reducido. Le digo a la gente que llegue temprano porque se queda sin silla. Sí, yo siempre les digo eso, lleguen temprano porque se quedan sin silla, porque Dios está haciendo cosas inmensas, maravillosas, está sanando, libertando, transformando, cambiando, bueno, y cambiando hogares, hijos. Usted tiene que ser parte de este avivamiento que Dios está trayendo al sur de California. Y si no tiene un lugar donde congregarse, pues lo invitamos todos los domingos, todos los domingos, 12361 Lewis Street, Garden Grove, California. Aquí estamos con las puertas abiertas. Mire, el domingo estuvimos en una administración increíble. Yo digo, la gente se está perdiendo de lo que Dios está haciendo. Y si quiere seguir aprendiendo más, pues no se distraiga ni se aparte, porque vamos a hablar y seguir hablando de la distrofia de género. Ya volvemos, no te lo pierdas. Preguntas y consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde el Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Preguntas y consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. Y ya volvimos aquí en esta charla tan importante acerca de la distrofia de género, que fue lo que sufrió Salomón, el hijo del rey David. Una distrofia de género de aparición temprana, porque era lo que lo rodeaba, porque le faltaba una figura paterna. David siempre estaba reinando, siempre estaba peleando. La mamá lo estaba cuidando porque la mamá fue la que prácticamente lo crió sola con una cantidad de concubinas y pues él perdió su identidad de género, pues porque no veía una figura paterna, un hombre y no que le enseñó, porque pues muchos pueden ver hombres, pero si le enseña a una mujer, pues va a tomar las características de la mujer. Y David se preocupó, ¿por qué? Por eso. Por esa identidad de género
que él tenía. Y qué lindo de verdad mirar la palabra del Señor, porque yo sé que muchos en mi vida hoy tienen esa preocupación. ¿Qué hacer? Y de pronto decir, ¿qué hacer, pastor? O sea, la Biblia nos habla de eso, le habla a las familias, le habla a los padres de qué hacer con eso. ¿Pero qué hacer? Sí, esa es la pregunta. Pues resulta que sí, la Biblia nos dice qué hacer. Pero antes de ir a ese punto, hay otro tipo de distrofia de género que ya no aparece en temprana edad de los 2 a los 4 años, que es, por eso yo le digo a los padres, si ustedes quieren tener hijos, antes de tenerlos planifiquen. Sí. ¿Cómo así? No es que se pongan condón, no es que la mujer se ponga la pasta o la píldora o la pilita o qué sé yo. Planificar es sentarse como perito arquitecto y calcular. Porque hay gente que dice, no, tenemos el hijo, tenemos que trabajar, y resulta que los dejan en un daycare o donde el diablo los enseña. Escúcheme bien, si usted va a tener hijos es una responsabilidad gigantesca. Y antes de tener hijos, esto no nacen del astrufón de un bus, del apretón de una fila. No, esto tiene que ser planificado, usted tiene que pensar, porque usted tiene una responsabilidad por delante. Pero bueno, ya aprendimos de la primera distrofia. ¿Cuál es la segunda distrofia? Pues la distrofia de aparición rápida. ¿Cuál es la distrofia de aparición rápida? La distrofia de aparición rápida es un fenómeno social que va en aumento. ¿Y por qué va en aumento? Porque es la que afecta a los adolescentes, pero también a los adultos. ¿Por qué? Porque es aquí donde ellos quieren cambiar de género y alterar sus propios cuerpos ya de grandes, ya de grandes. Y esto es lo que se está viendo hoy por hoy. Sí, es el pan de cada día. Y la de aparición rápida está concebida con los influencers, porque los adolescentes buscan la aceptación. Sí. Entonces ya aparece en el cambio donde los niños pasan a ser adultos y están en la etapa de la adolescencia. Acuérdense que la primera aparece en la niñez, de los 2 a los 4 años, donde ellos tienen que aprender y tener un rol paterno, y de ahí se empiezan a desarrollar. Pero hay otra etapa donde pasan de ser niños a ser hombres, y es la etapa de la adolescencia. Y es allí donde ya no es el padre. Ojo, porque el primero es el padre. Sí. Se desarrolla en la casa. Quiere decir que la primera identidad que se tiene que desarrollar es en la casa. En la casa. Por eso el papá, si usted tiene hijos varones, tiene que estar en una casa. Y la mamá. Tiene que estar en la casa. Tiene que estar con sus hijos. Y en el caso de las mujeres, la mamá, porque de ahí toman los rasgos femeninos. Yo con mi esposa no peleamos, pero siempre yo no digo eso, yo no, pero es que yo no soy así. Y me doy cuenta, pero que yo sí soy así, y ellos van a tomar eso de los niños. Si los criara la mamá, no, hermano, estarían recogiendo flores por ahí por el campo. Pero si los forma el papá, no solo van a cuidar de las flores, sino van a cosechar la tierra. ¿Sí me van a entender cómo ellos adoptan eso? Pero la otra aparece en la edad de la adolescencia, cuando están cambiando de niños a adultos. Y es allí donde los muchachos, ellos quieren, ¿qué? Agradar. Y por eso es que buscan adoptar modelos de vida para que puedan caber, encajar en la sociedad. Y es allí donde el diablo está utilizando a los influencers. Y qué tremendo, porque es que de verdad, si miramos la etapa de la adolescencia, es esa transición. Yo creo que esa es de niño a adulto, y en esa transición es donde uno más cuidado debe tener. Obvio, con los niños hay que tener cuidado, y ya vimos la primera parte de esa de que se presenta tempranamente, pero en esta área hay que tener mucho cuidado, porque es una transición. Y ahí es donde los padres cometemos error. ¿Cuál es el error? De dejarlos con sus amigos, de no involucrarnos en la vida de los jóvenes, porque en ese aspecto es donde los jóvenes se empiezan a aislar, empiezan a hablar más con sus amigos que con sus padres, a independizarse. Y entonces uno dice, no, que se independice. Chévere. Bueno, y es que es bueno que se independice, pero el padre pierde la supervisión porque cree que ya el niño se maneja solo, y es allí donde el diablo los tuerce. Y resulta que en esta etapa de la adolescencia, mire, yo conozco papás, mamás, que en esta etapa de la adolescencia dejan que los niños hagan lo que quieran. Aquí es donde menos pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque todavía ellos están buscando una cosa, reconocimiento social. Y están buscando otra cosa, que es la celebración social. Quiere decir que, como tú lo decías, que encajen
En la sociedad. Eso se llama celebración social, que encajen en la sociedad. Y están buscando reconocimiento. Y en esas dos es el peligro de que muchas veces los compañeros que adoptan un estilo de vida pecaminoso, lesbianas, transgénero, que es muy popular y muy moderno, ellos por querer ser celebrados y por querer ser aceptados, adopten sus mismas maneras. Sí. Hoy las escuelas públicas tienen clubes, los tales clubes, o sea, entonces que está el club de matemáticas, que está el club, pero hoy hay clubes que aceptan los transgéneros que son para ellos, para ser aceptados socialmente. Entonces vemos niños con baja autoestima, Sí. que son el caldo de cultivo de los transgéneros, de todos esos, de todo esto. ¿Por qué? Porque cogen a los niños con baja autoestima y los elevan para cambiarlos. Niños con ansiedad, con depresión, Con problemas en con sus falta hogares. de identidad, con problemas, con etcétera, etcétera, etcétera. Y los toman y esos son un caldo de cultivo. Claro, porque están vulnerables. Entonces, Son ¿qué pasa? vulnerables. ¿Qué pasa? En este momento tenemos que mirar qué ven nuestros hijos. No qué los rodea, sino qué los influencia, porque en este momento ya no es lo que los rodee, sino lo que les influye. Con quienes están interactuando. Entiéndame que es que cuando es niño hay que mirar qué lo rodea. Pero cuando ya es adolescente, ¿qué lo está influenciando? Y ahí es donde los padres, primero, no están con los hijos. Sí. Y en la adolescencia no supervisan a los hijos. Nunca les mira qué compañeros tienen, qué Las amistades. conversaciones que están teniendo por En su celular, en esto, en lo otro. Entonces resulta que hay dos etapas importantes y esto es una escuela de padres y por eso lo estamos teniendo. Usted tiene que acompañar a sus hijos, estar con ellos y luego supervisarlos a ellos. No estar ya solo con ellos porque muchas veces no se va a poder, pero sí estar y mirar e involucrarnos en la vida de ellos. De niño usted no se puede involucrar en la vida de un niño. Usted tiene que dejar que se desarrolle. Pero en el adolescente usted tiene que involucrarse en la vida de los adolescentes. Y eso yo veo es algo que no se ve. Que no se ve, mucho menos en la iglesia. Los papás están sirviendo en el ministerio, los domingos están ocupados, en la semana ni se diga porque están trabajando, los niños en la escuela y todo el mundo está súper ocupado que no nos involucramos. Venga, ¿tú qué tienes? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Quién te está influenciando? ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás escuchando? Porque todo eso es influencial y como ellos están buscando aceptación y celebración, pues ahí es donde empieza a haber un cambio de paradigma. Sí. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿qué hacer? Porque es la más importante, porque ya sabemos, ya lo estamos viviendo, ya estamos en esta sociedad y vemos lo que aún las noticias, los medios, las redes, bueno, todo, digamos, está impactando y mostrándonos. ¿Qué hacer? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ¿cuándo se volvió gay o homosexual? No, cuando tenía 12 años, con 18 años, ¿sí me va a entender? Sí. Y no mira los factores, también pueden ser abusos sexuales, puede ser traumas, eso se llama, en la psicología se llama un trauma sexual. Muchas veces tuvieron trauma sexual. Le voy a poner el ejemplo. Y los papás no están mirando eso. Yo tuve la oportunidad de un niño, de mirar a un niño con problemas de homosexualismo y era debido a que él tenía su escroto muy cerrado. Y cada vez que él trataba o que tenía una erección, a él le dolía porque su pene trataba de salir y le causaba dolor. La mamá y el papá nunca se dieron cuenta de eso y resulta, escúchenme bien, que él vio el sexo como doloroso en su niñez y creciendo y lo veía como algo doloroso. Y vino unos amiguitos y le cambiaron la cabeza y le dijeron, sí, es que el sexo es doloroso, por eso es que tú no. Y resulta que él empezó así, con gustos homosexuales por un niño que lo entendía porque sus papás nunca le preguntaron nada ni se inmiscuyeron en eso. Y resulta que ahora ya es binario, él no quiere tener sexo. Y lo traen y uno dice, cónchale, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago a un niño que nunca le enseñaron nada, que los padres nunca se vincularon con él, ni nada? Nunca estuvieron pendientes. Y el diablo lo cogió y lo vio como un caldo de cultivo. Candidato perfecto. El candidato perfecto. Entonces, son cuestiones como estas. O tengo yo otra, que resulta que al niño los testículos nunca le bajaron. Los padres nunca se dieron cuenta, sino hasta cuando tenía 13 años.
y resulta que un niño ya le tuvo que haber bajado los testículos, porque eso es lo que genera las testosterona y las hormonas masculinas. Entonces el niño creció siendo muy femenino. Y claro que siendo femenino lo agarraron los homosexuales y le cambiaron la cabeza. Nunca se dieron cuenta. ¿Sí ve por qué es tan bueno vincularse en la vida de nuestros hijos en todo aspecto? Entonces lo primero que tenemos que ver, porque mucha gente me dice, bueno, pastor, pero entonces ¿yo cómo hago? ¿Cómo puedo los padres ayudar y preocuparnos en la sexualidad de nuestros hijos? Lo primero es deje de tener el sexo como un tabú. Lo más importante. Que es, mire, yo hay veces, y eso lo tratamos en la iglesia, yo les digo, ¿qué es esto? Ojos, ¿qué es esto? Brazos, ¿qué es eso? Todos los padres es, y eso hablar de sexo en la iglesia, es que es en la iglesia donde se tiene que hablar, es en la casa, porque usted tiene que hablar de sexo, escúcheme, a temprana edad, obviamente un sexo coherente y apropiado para cada edad, pero usted tiene que tocarlo. Porque es que es bien importante entender que cuando no se toca en la casa, en el colegio, en la calle, en toda parte, sí lo van a tocar. Así usted no quiera, en la calle sus hijos se van a enfrentar y ya no lo van a hacer con la parte moral, ética, ni bíblica, sino con una parte morbosa, que es lo que hoy vemos en los amigos, depravada, en la sociedad, y por eso es que la mentalidad acerca del sexo está tan tergiversada, porque no se fundamentó en la Biblia, como tú bien lo dijiste, y en la casa, donde deberían los padres enseñarle a sus hijos acerca de este asunto tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Deje la bobada, le digo yo a muchos padres, y la religiosidad. Sí. Porque es que las iglesias están llenas de religiosos, mientras el diablo sí está haciendo de los hijos un cultivo de gérmenes, dañándoles la cabeza y dañando a las futuras generaciones. Así es. Y es que si nos damos cuenta, nuestros niños no van a quedar niños para siempre. Y esa es la falsa, de pronto, mentalidad del religioso, entonces, que no se da cuenta. Lo que nosotros deberíamos estar haciendo, que no lo hacemos, el diablo sí lo está haciendo. Sí, claro. Enseñándoles sexualidades de temprana edad, desde niños, con cuentos y con todo. Y nosotros creemos que el diablo es depravado. No, el diablo es depravado, pero está haciendo el trabajo que nosotros deberíamos estar haciendo, porque el desarrollo sexual infantil es saludable para la identidad de género. Claro. Por eso es que los drag y por eso es que los de la LGTBI quieren ir por nuestros hijos, quieren ir por los niños, porque ellos saben lo importante que es el desarrollo sexual infantil, que ahí está, y donde se plante esa semilla germinará. Entonces, ¿usted qué semilla está plantando? Exacto. Y ahí es donde usted, hermano, tiene que dejar el sexo como un tabú y empezar a tocarlo, y a tocarlo con aspectos bíblicos. Hay gente que dice, pastor, pero es que mi iglesia nunca habla de eso. Pues cámbiese a una, mano, que sí le sirva, con todo respeto. O sea, la gente hoy está indocta. Mire, Dios nos mandó con todo el respeto, y en el sur de California, y en donde Dios nos ha mandado a predicar, a quitar la ignorancia espiritual. Uno de los grandes pecados es la ignorancia espiritual, porque eso sí, hablan de profecías del reino, pero nunca nos enseñaron a vivir aquí en la tierra, y aquí en la tierra estamos enfrentando una cantidad de problemas que no sabemos cómo enfrentarlos, y la Biblia es el manual de vida. La Biblia no es el manual del cielo, es el manual de vida, porque para poder llegar al cielo hay que aprender a vivir aquí en la tierra. Pero estamos invitando profetas, estamos invitando hermanos apóstoles y hermanos, y que el reino, y que el reino, y que el reino, con nuestros ojos acá, pero nuestra vida, nuestros ojos allá y nuestra vida acá, y no nos enseñaron cómo vivir acá, cómo criar unos hijos, cómo. Entonces resulta que mucha gente que, ay no, pastor, es que nos enseña, eso sí, a ganar almas, pero nuestra casa se está perdiendo. Sí. Entonces ahí es donde la Biblia dice, venga, recapitulemos, y mire que David enfrentó un problema con la sexualidad, pero si la sexualidad es un tabú, pues usted se va a dejar que ese tabú sí se lo descubra el diablo y le pervierta a los hijos. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es empezar a saber que el sexo no es un tabú, sino que tiene que ser enseñado en casa, y que la sexualidad o el desarrollo sexual infantil es de suma importancia para generar una identidad de género en los hijos. Amén. Y eso tiene que ser hecho con la Biblia, eso tiene que ser hecho por la Biblia. Y a conciencia. Mediante el Espíritu Santo de Dios, por medio suyo. Y a conciencia, porque al fin y al cabo la Biblia dice que nosotros como padres somos administradores de nuestros hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos los encargados de darle cuentas a Dios de qué fue lo que hicimos con nuestros hijos, de qué le enseñamos. Y ojo, que si se llegan a perder
por causa nuestra, porque no les enseñamos, eso va a ser nuestra culpa. Que si ellos, como en muchos programas se los hemos dicho, si ellos toman su camino y sus decisiones, habiéndoles nosotros enseñado, ellos le darán cuentas a Dios. Pero ojo, padres, porque si nuestros hijos toman malos caminos porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, de eso somos nosotros los que le daremos cuentas Ahora, a Dios. Segundo, usted tiene que vincularse en la vida de sus hijos. De la única manera de poder usted estar alerta de cualquier comportamiento malo de sus hijos es vincularse en la vida de ellos. Mire, hermano, cuando nosotros atendemos consejerías familiares, nos damos cuenta, hermano, que muchas cosas afectan a los hijos. La separación, la infidelidad, muchas veces un nuevo matrimonio. Los problemas también. El abandono, la orfandad. Bueno, muchas cosas afectan. Muchas veces yo le decía a una mamá, y le decía su hijo se identifica mucho con usted. Entonces la mamá no se había dado cuenta de eso. Y el hijo estaba adoptando cosas muy femeninas de su madre, porque los hijos siempre se identifican con alguien más. Y entonces, si yo veo que, por ejemplo, yo tengo dos hijos. Si yo veo que una cosa es que hay un hijo que quiera, que se identifique para cuidar, le voy a poner un ejemplo, si mi hijo se parece más a mí, se va a identificar más con la mamá, porque por eso yo me casé con ella. Si mi hijo se parece más a ella, se va a identificar más conmigo, por eso ella se casó conmigo. Pero yo no estoy hablando de identificar de esto, sino de identificarse en los manerismos. Entonces, si yo tengo un hijo que se identifica más con su mamá y quiere peinarse como la mami, o se quiere poner los tacones de la mami, o esto, ahí es donde la mamá tiene que enseñarle, no señor, usted esto, y tiene que ella, como ella tiene una influencia sobre él, tiene que identificar eso, pero los padres hoy no identifican esas cosas, ni se dan cuenta, porque es que están trabajando, porque ellos quieren hacer más de 40 horas, porque es que la hora extra la pagan más cara, pastor. Y resulta que caro lo va a pagar usted en la vida cuando un hijo le salga torcido. Entonces, hermano, unas por otras, que es realmente importante, porque la gente le está dando más importancia a la plata. Sí, señor. Y hoy estamos tan materializados que sí. Mire, yo conozco personas que hoy, con tal de mantener un estilo de vida, vivir en una casa cara, arriesgan su vida, su familia, todo lo que tienen. Y yo digo, ¿de qué le sirve esa casa cara si no tiene con quién compartirla? No tiene familia, sus hijos están pervertidos, malos. Yo digo todo eso. Entonces, y tercero, hágalos que busquen de Dios. Solo Dios puede tocar la moral. Esto de la moral no son solamente enseñarle comportamientos éticos. La moral es algo que va dentro, que solo Dios puede sensibilizar al hombre. Amén. Yo veo una mamá, especialmente acá, bueno, hermana, y su hijo, no, él no quiso venir. ¿Cómo? Lo dejé en el carro. ¿Qué? Hermana, ese es el campo fértil para Satanás, porque Satanás los endurece. El único que sensibiliza al hombre es Dios, el único que nos enseña moral, o sea, nos hace ser sensibles a lo que es bueno y a lo que es malo, es Dios. Usted tiene que hacer que sus hijos busquen de Dios, y la Biblia nos obliga a los padres a enseñarnos por el camino de Dios. Sí, señor. Esto no es una opción que si quieren venir, que es que hay una mamá que prefiere que su hija jovencita trabaje un domingo a que busque de Dios, es una mamá insensata. Sí, loco. Porque yo prefiero, hermano, que ella aprenda a ser sensible a Dios y a saber lo que está bueno y lo que está malo, que a tener plata, que la plata luego, hermano, la pervierte el doble. Es una persona insensata. Entonces yo digo, no, esto no puede ser así. Y hay que tener mucho cuidado, y esta responsabilidad, volvemos nuevamente, recae sobre nosotros, de enseñarle a nuestros hijos a que ellos busquen de Dios. Y cuando usted hace que sus hijos busquen de Dios y les enseña la palabra, usted va a enseñarles, con base en las escrituras, cómo identificar los roles de género. No solamente eso, cómo identificar los roles de género, sino también, escúcheme, cuando uno busca de Dios, uno empieza a agradar a Dios por encima de los hombres. Y eso es importante en la vida de un muchacho. La vida de un pelado hay que hacer que honre primero a Dios.
antes que... Bueno, y seguimos, pero el tiempo nos acabó. Pero algo para cerrar ya, y es que nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. Si ustedes no buscan, no le pueden enseñar a sus hijos que busquen de Dios, sí, no lo están haciendo. Vamos a orar y vamos a darle gracias. Ay, qué tema tan importante. Hermosísimo. Nos faltó mucho, pero el tiempo ya acabó. Padre, gracias por este día hermoso que tú nos diste, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, y que cada uno, Señor, de los padres, de los que hoy nos vio, lo pueda poner por obra, Señor. Yo te pido que te glorifiques y si hay alguna distrofia sexual, Señor, en los hijos de ellos, Padre, estas herramientas que tú nos diste hoy la puedan, Padre, poner por obra, Señor, Padre, para ver hijos e hijas diferentes, Señor, que te honren a ti por encima de todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, los invito a buscar de Dios. Amén. Traigan a sus hijos. Oiga, llévenlos, los que están en línea, que hacen iglesia en casa, siéntenlos, díganles, vamos a escuchar la prédica, la palabra de Dios, vamos a tener a Dios en primer lugar, hermano. Por eso es que hoy hay una generación tan maligna, tan perversa, el diablo está dañando a los hijos, que son el futuro de la generación, los futuros pastores, evangelistas, ¿dónde están? En nuestra casa, y si el diablo no los coge, por eso hay que estar muy pendientes, hermano. Entonces, este y todos los domingos, ¿dónde es la cita? 12361 Louis Street, Garden Grove, California, la suite 102. 12361 Louis Street, Garden Grove, California, suite 102. Y si se quieren comunicar con nosotros, la línea telefónica es 469-688-6702. 469-688-6702. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde el Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Y gracias a Dios y gracias a todos los que hacen posible este programa. Así es. Radio Sion y a su organización y a todos los que representan, Dios los bendiga. Amén. Porque ellos hacen de los vientos sus mensajeros y nos permiten estar aquí compartiendo de esta palabra de Dios. Así que, de verdad, agradecimientos para con Dios y para con todos los directivos de Radio Sion 540, una emisora de mucha bendición en el sur de California. Los que nos ven por Living TV o por nuestras redes, en YouTube, Pastor David Gómez, o de pronto en Facebook, Pastor David Gómez Sánchez, que Dios los bendiga. Amén, amén. De verdad que sí, y espero que cada uno de estos mensajes le ayude a que usted pueda vivir una vida de Dios acá, con las miras en el cielo. Que Dios los bendiga. Gracias, mi amor. Con el mayor gusto, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, que tengan un excelente tiempo, excelente de verdad día, que todo les salga súper bien. Bueno, soy el pastor David Gómez, pastor principal de Living Word Christian Center by CMB Ministries, ubicado en la ciudad de Garden Grove, pero también con muchas sedes en Colombia, y de verdad estamos para servir y que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Amén, amén. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez. Pero no solamente representa a Dios. Hola, ¿haces parte del ministerio Living Word Christian Center? Sí.
Y me imagino que quieres apoyar el ministerio con tus aportes y donaciones para que, al igual que tú, más personas escuchen el Evangelio, conozcan a nuestro Señor Jesús y sean salvas sin importar el lugar, la hora o lo que estén haciendo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo hacerlo? ¿No? Es muy fácil. Te voy a presentar a 6 amigos que te van a ayudar a cumplir esta gran misión. Solo debes escoger el que más se te facilite y convenga según el lugar del mundo donde vivas. Una vez lo escojas, serás nuestro amigo en común y él se encargará de guiarte para que puedas apoyar nuestro ministerio y así juntos continuar extendiendo el Evangelio de Dios a todo el mundo. Amigo número 1. Este amigo ayudará solo a las personas que se encuentran en Colombia. Si eres de las personas que te da pereza moverte de tu casa, hacer filas y no quieres contacto con otro ser humano, es al que debes elegir. Nuestro amigo Transferencia Electrónica te ayudará a realizar tu transferencia a través de la app móvil o página de internet de tu banco. Sí, cualquier banco del territorio colombiano. Los datos que te pedirá son los siguientes. Banco Davivienda. Título de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Amigo número 2. Este amigo también es colombiano y es el preferido por las personas que cualquier cosa es excusa para salir a la calle, caminar y entablar conversaciones con los viejitos en las filas de los bancos. Este amigo se llama Oficina del Banco Davivienda. Ve corriendo a la oficina más cercana y no olvides llevar los siguientes datos. Titular de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Nuestro amigo número 3 es otro colombiano, pero más informal. Se la pasa siempre en los barrios y ayuda a esas amas de casa, dueños de tienda y comerciantes que no quieren ir muy lejos. Para ir donde nuestro amigo Baloto, no olvides llevar los siguientes datos que te pedirán. Titular de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Nuestro amigo número 4 ayudará a aquellas personas multiculturales y multiregionales que están en cualquier parte del mundo porque es internacional, no conoce fronteras y viaja por los 5 continentes. Si vives en cualquier lugar del mundo y cuentas con una tarjeta débito o crédito, nuestro amigo PayPal debes escoger. Nuestro amigo número 5 es completamente gringo y solo ayudará a las personas que se encuentran en los Estados Unidos, pero si lo escoges te hablará en español. También además está en cada esquina. Nuestro amigo Bank of America te pedirá los siguientes datos. Tipo de cuenta, Checking Account Business. Titular cuenta, Living Word Christian Center by CMB Ministries. Número de cuenta, 3251 26 98 96 96. Dirección, P.O. Box 2369, Garden Grove, CA 92842. Nuestro amigo número 6 es un mero estadounidense. Le encantan los celulares y solo te ayudará si estás en los Estados Unidos. Es muy práctico y fácil de usar. Nuestro amigo Cel te pedirá el número telefónico, más 1-469-688-6702 para realizar tu transferencia. Ahora solo debes escoger a uno de nuestros amigos para realizar tu aporte. Recuerda que tu dar nos permite continuar predicando y extendiendo el Evangelio a todo el mundo. Juntos lograremos cumplir la gran comisión. Living Word Christian Center, donde el cielo es tu destino.